está Juan Patterson. Juan Patterson, él es contador. Vamos a hablar un poquito sobre esta agenda que venimos compartiendo con ustedes, que de alguna forma la ha impuesto el gobierno nacional, reforma impositiva, reclamo a las provincias, el super IVA se habla. ¿Qué es el super IVA? ¿No? La distribución, que Nación lo cobra, que también lo va a redirigir para las provincias, para que haya una competencia fiscal, bueno, un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar de esto, qué implica, y sobre todo si puede haber noticias positivas para la gente, puede bajar el IVA, que hoy está en 21%. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muchas preguntas. Yo me hice muchas preguntas, Juan. No sé si tenés alguna respuesta vos para darme. A ver. Desde hace tiempo que se viene trabajando desde diferentes tipos de organismos técnicos, la Federación Argentina de Consejos de Profesionales, en el año 2023 un encuentro en el Consejo de Profesionales de Capital Federal sobre reforma tributaria. También se empezó a trabajar un poco después del Pacto Fiscal en 2017, y a raíz de eso surgieron varios trabajos, entre los cuales el término de super IVA creo que proviene de un proyecto de Giordano, que creo que es un investigador de la Fundación Mediterránea, que él ya había hecho un par de adelantos a través de Twitter, y ahí, bueno, interactuamos varios sobre eso, y después, bueno, fueron surgiendo otras propuestas hasta que, bueno, creo que fue en una entrevista de estos días, el ministro de Economía adelantó un poco cuál es la idea, y aclaró un poco el panorama, como diciendo que la intención en principio es ir a un desdoblamiento. Claro. Entonces, es decir, bueno, el 21% que es hoy en IVA, pero que en realidad no es el 21%, porque el 21% es la alícuota general, pero después hay diferentes tipos de alícuotas, una más alta para servicios, que ustedes las verán en las facturas de la cooperativa, factura del gas, otras más bajas, que son, por ejemplo, para las actividades de salud, que en principio están exentas, pero bajo determinadas condiciones, el IVA que lo alcanza es del 10,5%. Y después, para todo lo que es actividad editorial, hay alícuotas especiales que van entre el 2,5% y el 21% también, pero bueno, son casos particulares. O sea que vos, adentro de toda la madeja, llegás a una media de 21, 20%, según estimaba el IARAF, en una media, como para poder empezar a trabajar. Sí. Entonces, desdoblarlo sería decir, bueno, a ver, una parte nos vamos a quedar recaudando nosotros y ustedes vean cuánto es lo que necesitan. Sí. Creo que esa es un poco la idea que transmite Nación. Pero y me imagino, Juan, perdón, en esto de la competencia entre las provincias, que de esa parte que van a cobrar a la provincia se cobra un poquito menos, me imagino, ¿no? Que esa será la idea. ¿O mira, en realidad el tema es bastante complicado. Yo no sé si desmenuzarte acá, porque va a ser medio complicado. A ver, sobre el 100% que se recauda, vamos a Chubut, por ejemplo. Sí. Vamos a tirar un ejemplo, que yo lo tiraba en Twitter el otro día. Decía, suponiendo que vos recaudás por cada 100 millones de pesos que recauda Nación de IVA, a la provincia estarían volviendo 50 aproximadamente. Con lo cual, vos del 21% podés decir que con un 10 compensás, ¿viste? Sí. Lo que dejaría de mandarte Nación. Claro, sí. Pero hay un tema, hay un tema ahí. Hay un tema, que en el año 88 se reformó la ley de coparticipación y se establecieron coeficientes de distribución que fueron arbitrarios porque se determinaron sobre la base de la media de los aportes discrecionales que se enviaron entre el 84 y el 88, de los cuales provincia de Buenos Aires y provincia de Chubut habían cedido parte de su coparticipación. Con lo cual, nosotros hoy estamos recibiendo ese 10%, está implicando que vos estás recibiendo, según mis cálculos, alrededor de un 25, un 30% menos de lo que hubieras recibido
con la antigua ley de coparticipación. Okay. Y en algunos casos se calcula hasta un 43% menos. Bueno, mi cálculo es de entre un 25 y un 30, y eso significa que poder recaudar significaría, en principio, para el Chubut, podría llegar a representar un incremento en la recaudación. Ahora, la primera pata en la que todos ponen el acento es si va a ingresar, a ver, cuál va a ser la alícuota que vas a poner, si se deshace Nación, si te van a cobrar menos. Pero en realidad acá vos tenés, en principio yo identifico dos problemas o dos frentes. A ver. El primero tiene que ver con algo que podemos llamar recaudación efectiva equivalente. ¿Qué quiere decir? Que lo que deja de mandarte Nación, vos tendrías que empatarlo. Claro. Y entonces, sí. Perdón, Juan, te agrego a esto. He visto por allí que solo 3 provincias, Mendoza es una, solo 3 provincias estarían en condiciones de poder bajar esa recaudación por IVA y estarían empatadas o superando las expectativas. El resto estaría complicada. Esto es lo que escuché. El resto tendría que ir un poquito así, bueno, pero como yo te decía antes, la provincia de Chubut, al ser coparticipada en menos de lo que aporta, vos pensás, mirá, si vos tomás los últimos 20 años aproximadamente de crecimiento, de acuerdo a datos de la CEPAL, el Producto Bruto de Chubut representó entre un 1,8 y el 2% de la riqueza generada. Con lo cual vos podés pensar que el IVA que te tiene que volver, o sea, la coparticipación que te tiene que volver tendría que ser más o menos equivalente. Sí. Pero lo que te vuelve es un 1,52. Y ahí es donde vos tenés la diferencia. Entonces, no se vería tan perjudicado como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, provincias como Formosa u otros. Pero sí, no me atrevería a calcular una alícuota, como te digo. O sea, esto tiene dos. Para bajarlo, Juan. Porque esto tiene dos frentes. Sí, pero digo, en principio, por lo que vos me decís y me sugerís. Por ejemplo, para Chubut, incluso con este desdoblamiento, super IVA, bueno, esta idea que tiene el gobierno nacional, cuando vayas en definitiva a la góndola o a los servicios o a todas las actividades que se cobra el impuesto al valor agregado, va a ser difícil de bajarlo, que ese impuesto se reduzca entonces para la población de la provincia. Uno interpreta eso. Porque lo que pasa es que yo te decía que acá yo identificaba dos frentes. Por un lado está el número, pero por el otro lado está la instrumentación. La instrumentación, ¿qué significa? Que la provincia de Chubut tendría que sancionar, modificar su código fiscal, incorporar el IVA provincial, y después, una vez hecho eso, establecía las alícuotas para las diferentes actividades, ¿no? Lo que tendrías que hacer sería iniciar un proceso de armonización vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Juntarse la nación con las provincias y establecer las reglas de juego para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque vos en ingresos brutos, que cuesta muchísimo, ha costado muchísimo, vos tenés la ley de coparticipación, que es la que te establece de alguna manera algunos límites a las potestades tributarias provinciales y municipales, y el convenio multilateral, ¿no?, que establece las bases de distribución para evitar, entre otras cosas, la doble imposición. Sí. Aún así, se ha complejizado mucho. Ahora, vos acá estás hablando de un IVA en donde además vas a tener que establecer los criterios para la apropiación de los créditos fiscales. Entonces vos te vas a encontrar con provincias, por ejemplo, como Chubut, donde los productores o los comercios adquieren sus productos para revender, digamos, afuera, o productores locales que venden su producción afuera y compran acá. Entonces ahí vas a tener un tema en donde se van a tener que reunir todas las jurisdicciones para establecer criterios que impidan un ahuecamiento de la base. Por eso vos podés establecer matemáticamente una alícuota, pero después en los hechos lo que recaudes puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Sí. Pero además hay una trampa, veo yo, en el discurso del gobierno, porque te dice, mirá, y con esto van a poder avanzar en derogar los ingresos brutos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema porque
en la provincia de Chubut, a su vez, vos tenés una complejidad que en otras provincias no tiene, y es que ingresos brutos se recauda a nivel provincial y también a nivel municipal. Entonces, los municipios también recaudan, con lo cual ahí vos tendrías que también restablecer las reglas de juego entre lo que son los municipios sí. y la provincia. Entonces, Juan, por esto que vos me decís, digo, vamos a contarle a la gente, acá hay una mala noticia sí. que hay que decir a la gente, que probablemente el IVA no va a bajar, digo, no lo va a sentir, ¿no? Digo, como primera medida, en base a esto que vos me contás, da la sensación de que no va a haber un efecto positivo de rebaja de impuestos, por lo menos en muchas provincias, digo, Chubut como en tantas otras, ¿no? Me parece que esa es la sensación, ¿no? De la primera instancia de lo que me contás. Y depende de cómo se instrumente, en principio parecería que no, sí. Porque como te decía... Y perdón, lo otro, Juan, sí. Partiendo de este escenario, vos me decís, che, tiene que empatar lo que pierde, porque si no, perdés recaudación. Ahora, digo, el concepto donde yo parto es, tanto para Nación como para las provincias, el IVA hoy es del 21%, ¿no? En promedio hay distintas actividades. Sí, 21%. 21, 27, sí. Claro, ahora, históricamente el IVA empezó en 16 y subió al 21. No se puede resignar, digo, no se puede, más entiendo la recaudación, pero digo, no se puede Nación, provincia, resignar para sacar un poco del medio de ese impuesto. ¿Se entiende lo que te digo, Juan? No, totalmente, pero lo que pasa es que pareciera, en principio, o sea, cuando uno ve los presupuestos, que Nación podría tener un margen más alto para ajustar que las provincias. A ver, yo te doy un ejemplo. Prácticamente, me puedo estar equivocando, pero en líneas generales, el gasto de educación, seguridad y de salud, seguridad y educación en la provincia es alrededor entre el 54 55% del total del gasto. Sí. ¿Entendés? Eso es un gasto que, bueno, no sé, habría que ver el presupuesto nacional, pero sí es cierto que hay un incremento, digamos, es un limitante, porque vos decís, bueno, hay gastos que vos, porque si vos decís, mira, voy a resignar recaudación, voy a bajar la presión tributaria, eso implica que vos tenés que readecuar tu estructura. Sí, claro, entiendo esto, incluso con Nación. No lo podés hacer de la noche a la mañana. Claro, sí, pero digo, esto incluso con Nación, me decís vos, porque perdería recaudación y también estos ingresos compartidos que tiene con las provincias, digo, es parte del mismo problema, digamos. Claro, pero, a ver, también hay una cuestión que hay que ver, que la presión tributaria de Nación creció en los últimos... te diría en los últimos 20 años muchísimo más que lo que creció la presión tributaria de las provincias y los municipios. O sea, si vos te fijás, el consolidado de lo que es la presión tributaria municipal y provincial a nivel agregado de las 24 jurisdicciones prácticamente no creció alrededor de un 2,5%. Entonces, es como que más allá de todas las distorsiones que puede tener el diseño de impuestos como el ingresos brutos, donde más se ha visto la distorsión y el incremento de la presión tributaria ha sido en los impuestos nacionales. Me parece a mí, bueno, sí, no, puedo estar equivocando. Está perfecto, me parece Juan. A mí. Pero, como te digo, acá hay una cuestión que me parece mucho más compleja, que tiene que ver con la instrumentación, porque implica reformar un montón de reglas de juego, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque vos a nivel nacional tenés la ley de coparticipación, que la vas a tener que modificar, claro, la ley de IVA, que la vas a tener que modificar, digamos, para empezar, ¿no? Sí, por eso, a niveles provinciales. Está bueno esto que decís, todo suena muy lindo, pero en la realidad esto tiene un camino largo que recorrer, si es que efectivamente es beneficioso, ¿no? Además. Claro, pero y ahí se complejiza mucho más si lo que se pretende es el reemplazo
de los ingresos brutos. Claro. Porque cuando vos hablas del reemplazo de los ingresos brutos, yo te decía al principio que tenés que tener en cuenta el tema de la recaudación efectiva equivalente. Claro, sí. No, si vos tenés en educación, ponele, la provincia tiene presupuestado 543.000 millones e ingresos brutos representan 524.000 millones, vos eliminar ingresos brutos necesariamente tendrías que tener a ese IVA nuevo, ese IVA provincial, tendrías que contemplar esa compensación. Y esa compensación, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, los ingresos brutos sobre los recursos corrientes representan alrededor del 19% de los recursos. Claro. ¿Por qué? Porque tenés regalías, con lo cual, y ahí me vas a odiar, pero te agrego un elemento más de complejidad. Digo, 10 segunditos que estoy pasadito, Juan, sí, por favor. Dale. Hoy es un 19%, pero porque parte de los recursos provienen de regalías de la actividad petrolera. Con lo cual ahí tenés un elemento más que para hacer ruido, digamos, en el análisis de esto. Bien. Bueno, Juan, está bueno sumar a este debate justamente que se ha propuesto, bueno, desde la Nación con las provincias, y un poco la mirada de lo que puede llegar a pasar. Te agradezco, Juan, un fuerte abrazo. Sí, yo, por ahí, sin ánimo de robarte más tiempo, lo que quiero decir es, hay que tratar a la audiencia, ¿no?, de no caer en esto de que la Nación pretende, porque aparte dice, en el discurso es un poco mentiroso porque te dice, les damos. No nos das nada, porque en realidad habíamos acordado que vos recaudabas y nos dabas lo que nos correspondía. Claro. De hecho, a nosotros nos da menos de lo que nos corresponde. Y por el otro lado, pretender que este IVA, que está analizando Nación y que se publicita por todos lados, va a poder equiparar lo que nos correspondía por y al contrario, más ingresos brutos. Y al contrario, o sea, es insuficiente por todos lados. Claro, lo que vos decías, al contrario te genera más problemas o más agujero fiscal, digamos. En todo tal caso. cual. Juan, muchísimas gracias. Bueno, no, por nada. Un abrazo grande. Ahí pasaba Juan Patterson, el contador público, hablaba con nosotros.